Entonces, el día de hoy nos reúne este seminario Sociedad Instituyente y Clínica de la Alteridad. Vamos a tener una sesión intitulada Las contribuciones del sujeto zapatista a la crisis de la identificación y búsqueda de significaciones. La responsable es la maestra Rocío Salcido Serrano. La maestra Salcido nos va a hacer un planteamiento sobre los aportes de Castoriadis y algunas implicaciones y críticas a la perspectiva para dar cuenta del movimiento zapatista desde donde ella lo ha trabajado. La maestra es profesora de Filosofía e Historia de la Universidad de Guadalajara, es docente de investigación y ha tenido a Castoriadis como respaldo en su trabajo. Incluye, digamos, mucha de la bibliografía de Castoriadis para trabajar un curso denominado Problemas Generales de la Filosofía y también en su investigación de doctorado en Ciencias Sociales que hace en la Universidad de Guadalajara. Es una referencia central, particularmente lo que se refiere a la cuestión de la burocratización de las organizaciones, la crítica de la relación entre dirigentes y ejecutantes y la autonomía como práctica y horizonte. En ese sentido, la maestra propone una exploración de lo que es la autonomía y trabaja en el contexto del seminario Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas que tiene sede allá en el CIESAS de Occidente. Entonces no me queda más que darle la bienvenida a la maestra Salcido y darle la palabra. Adelante, Rocío. Gracias, buenos días. Primero quisiera hacer un señalamiento para que me tuvieran un poco de paciencia. Yo de origen vengo de la filosofía, y a partir de ahí es que intento como enlazar o reconciliar lo que ha sido la crítica al pensamiento filosófico, ¿no? Su grado de especulación y de abstracción. A partir de entonces intento virar hacia el trabajo o la revisión de procesos y de fenómenos fundamentalmente sociopolíticos, pero siempre tratando de regresar al mundo y al campo de la filosofía, precisamente recuperando experiencias como la de Castoriadis, en donde se integran los dos elementos que a mí me parecen fundamentales y que implica al mismo tiempo una crítica a las ciencias sociales, que es un poco el deterioro en ese pensar denso, en ese pensar complejo que todavía conservará y que será como la naturaleza del pensamiento filosófico, ¿no? Entonces va en ese sentido, la necesidad de incorporar elementos de realidad en el sentido más concreto del término, pero al mismo tiempo que se conserve esa carga conceptual necesaria. Y otro elemento que me hace incorporar a estos dos sujetos, es decir, a Castoriadis y al zapatismo, es porque precisamente en el ámbito en el que yo me muevo en mi trabajo, los dos son como elementos raros, es decir, en la filosofía Castoriadis es como no un marginal, sino algo que no alcanza a ser como reconocido como parte del mundo de la filosofía. Y el zapatismo de igual forma se ve sometido a unas críticas que de antemano me parecen predispuestas en relación con lo que es la experiencia, y eso me recuerda a otro elemento. No voy a meterme al asunto de cuestionar o interrogar la práctica zapatista, porque esa es diversa, sino que me interesa precisamente en lo que repercute como sus contribuciones a agudizar la crisis de identificación desde una sociedad particular como es la
la mexicana, y precisamente su discurso, que forma parte de su práctica, entra le puse ahí búsqueda, pero en realidad, si soy coherente con el pensamiento de Castoriadis, tendría que decir que contribuye a crear nuevas significaciones. ¿No? Entonces, un poco ese es el contexto desde el que me inspira a compartir con ustedes unas ideas que no están acabadas, pero que quería poner a consideración aquí en el seminario. Yo en principio retomaré dos elementos de un texto que no les referí en la bibliografía, que es del mundo fragmentado, porque me parece que sintetizan bien elementos tanto de Castoriadis como del zapatismo. Castoriadis en el mundo fragmentado dirá que una de las características de nuestra época es la incapacidad para pensarse como algo positivo, y que algo que caracterizará esta época es precisamente la ausencia de sentido. A su vez, esta ausencia de sentido se va a ver complementada o acompañada con la incapacidad o la decisión de no ver que hay un proyecto y un sentido social fraguándose desde hace tiempo. Y esta incapacidad o esta decisión de no ver este proyecto que viene fraguándose tiene como un elemento clave el reemplazo de la historia, efectiva, dirá Castoriadis, por una pálida representación de algunas experiencias como anomalías. Esta es una de las ideas que me parecen más relevante a propósito de la experiencia del zapatismo, y seguirá Castoriadis en ese mismo texto señalando que la emergencia de movimientos sociales, la emergencia de emancipación social marca la ruptura o el cambio, y eso lleva a la radicalización en lo sociopolítico del cuestionamiento a las formas políticas establecidas y sus instituciones, que de acuerdo con el autor se pueden sintetizar como el capitalismo liberal o el movimiento de autorreinstitución racional, un movimiento que es ciego, porque el capitalismo, el liberalismo y el movimiento revolucionario clásico comparten el imaginario del progreso y la creencia en que la potencia material y técnica como tal son la causa y la condición decisiva para la emancipación humana. Bueno, retomaré estas ideas que intentaré desglosar a partir de lo que está planteando el autor en dos textos: El avance de la insignificancia, que me parece es donde mejor se vería reflejada la experiencia zapatista, y un segundo texto que es Las visiones del México sobre el México finisecular, que me parece una de las intervenciones más desafortunadas de Castoriadis. En su momento señalaré por qué lo digo en estos términos. Así pues, quisiera señalar una de las preguntas que me parecen clave para dar cuenta del zapatismo. Dice Castoriadis: ¿el hombre contemporáneo quiere la sociedad en la que vive? La idea de querer se vuelve clave. ¿El hombre contemporáneo quiere otra sociedad? Dice Castoriadis: la respuesta se lee en los actos y en la ausencia de estos. Aquel hombre que quiere la sociedad en la que vive se ha de ver reflejada en un proyecto colectivo, se ha de ver en la forja de una representación que se afirma y se valoriza. Es así como una sociedad puede generar un proyecto de transformación social al que sus sujetos puedan adherirse y respecto del cual se quiera
y se pretenda luchar. Y creo que en el caso de la experiencia mexicana eso es lo que representa el zapatismo, precisamente porque entra a contrarrestar lo que Castoriadis hablará como el derrumbe de la autorrepresentación. Él dirá, el derrumbe de la autorrepresentación es la crisis del proceso identificatorio, que es es una crisis de sentido individual y colectivo. Lo que hay aquí es la disolución de las significaciones imaginarias sociales, sin cuestionamiento y sin creación. Aquí o en esta sociedad se vive la desintegración de los factores de vinculación social, y la problemática que se enfrenta se quedará delimitada en torno de una sociedad que, al perder su interés por la política, deja de pensar en su sentido. De acuerdo con Castoriadis, pues, tras de ello hay una evanescencia del conflicto social y político, y como tal lo vivimos como una despolitización. Si pensamos al zapatismo como una expresión de ese proceso político más amplio del que Castoriadis es un sujeto particular, probablemente lo que el zapatismo venga a aportar a la experiencia mexicana fundamentalmente es a reintegrar o a plantear factores de vinculación social, que estos ya no venían siendo cubiertos por las formas tradicionales de organización sociopolítica. Lo que hace el zapatismo es darle nueva vida, nuevos elementos, nuevas temáticas a la política que se había enfrascado en la discusión en torno de cómo sí ser democráticos, y fundamentalmente cómo sí ser democráticos en lo electoral. Digamos, hasta ahí la experiencia del proceso político mexicano se había estancado hasta precisamente principios de la década de 1990, donde el tema fundamental era cómo generar consensos. Es decir, y ese es precisamente el punto donde Castoriadis pone énfasis. La política es conflicto social y conflicto político, no es consenso. O en todo caso es solo un momento, y un momento bastante breve. Cuando predomina el consenso, entonces se instala la despolitización. En fin, esto es uno de los aspectos que me interesaba poner a consideración. Y hay otro elemento a propósito del proceso identificatorio. Dice Castoriadis, el proceso identificatorio se refiere a sí mismo. En el caso del zapatismo se trata de un sí mismo singular que abre una brecha entre la identificación de la que han sido objeto los pueblos indios y la que han ido elaborando para sí desde, yo parto desde el momento en que sale a la luz pública el EZLN y hasta la fecha, y mi principal referencia son precisamente las 6 declaraciones de la selva lacandona, que nos permite precisamente ver ese proceso de elaboración, que en un momento retomaré algunos elementos de estas. Dice, sigo con Castoriadis, este proceso identificatorio se refiere a un sí mismo, a una sociedad que precisa presentarse como algo. Este sí mismo es singular, referible e indeterminado, capaz de generar determinaciones. Su base está en que comparte la voluntad de ser de esta sociedad y de hacerla ser, lo que implica la apertura a la propia problemática, lo que es posible cuando la historicidad se halla positivamente afirmada, cuando la vivencia subjetiva tiene que ser referida. En este caso, si se puede forjar una representación de sí, se afirma y se valoriza, se genera un proyecto de transformación social, como decía hace un rato, al cual adherirse y por el cual luchar.
Y en este caso en particular, lo que se sintetiza en la sexta declaración de la selva lacandona está precisamente en este espíritu. Si algo ha permitido los sendos discursos de los zapatistas ha sido precisamente asumir la problemática que vive que se vive en el México del tiempo reciente, reconociendo, y eso lo dicen desde la primer declaración, que ellos son un proyecto en el sentido amplio de 500 años de luchas sociales, de luchas por la emancipación. Es decir, no solo se reconocen como sujetos en el momento en el que le declaran la guerra al Estado mexicano, sino también como sujetos en términos históricos. Y eso es lo que les permite precisamente ir fraguando cada vez, ir delimitando ese proyecto que se traducirá como la reivindicación de la autonomía después, ya no solo para los pueblos indios, sino para todo aquel que quiera adherirse o suscribir ese proyecto de transformación. Bueno, regreso a Castoriadis y dice: la especificidad del proceso identificatorio y la identificación desde un punto de vista histórico-social es la singularidad para cada sociedad históricamente instituida. De acuerdo con Castoriadis, el proceso identificatorio es la creación de un sí mismo por el que su crisis es el de la crisis de las significaciones imaginarias sociales, en las que se traduce el propio proceso, si por tal entendemos aquello que una sociedad hace para referirse a sí misma. Y este es otro aspecto que me parece relevante. Toda sociedad crea su propio mundo, crea precisamente las significaciones que le son específicas. Su función y su papel es triple. Reestructuran las representaciones del mundo, y en el caso del zapatismo pongo 2 ejemplos. 7 pensamientos en mayo de 2003, el oxímoron, el Plan Realidad Tijuana, pero cualquiera de los textos que quieran retomar están en ese sentido, una contribución a reestructurar esas representaciones. Vuelvo a Castoriadis. Designan las finalidades de la acción, dicen los zapatistas. Se trata de luchar por la dignidad, no por el poder, de la autonomía, del reconocimiento de los pueblos indios como sujetos de la historia. Es decir, renuevan las finalidades o los objetivos de la acción en lo específico. Dice Castoriadis, establecen los tipos de afectos característicos de una sociedad. Y aquí, si algo, a diferencia de lo que venían sucediendo con los movimientos sociales en México, los zapatistas van a partir de reconocerse como alteridad y de reconocer la condición de alteridad de los otros. Por eso empezarán a decir que cada quien luche desde donde está, con sus medios, en los términos en los que pueda, pero siempre nos convergeremos y nos integraremos en la medida en que suscribamos que el objetivo de la acción precisamente es por la dignidad y no por el ejercicio de poder. Esto para mí se traduce en un proceso o en la emergencia de formas nuevas de subjetivación que Castoriadis señalará como con la idea de que se instituye cada vez un tipo de individuo particular mediante distintas formas, como las colectividades locales, las colectividades de trabajo, las familias. Es decir, se va a establecer un enjambre de relaciones sociales de los que cada uno es a la vez, paradójicamente, autosuficiente y complementario de los otros. Me parece, es uno de los núcleos menos explorados de la idea de la autonomía, el lugar que tiene el individuo en estas distintas formas de colectividades, y este doble sentido de la autosuficiencia y la complementariedad de quienes integran estos espacios de colectividad. Y al mismo tiempo, retomando la triple función o el triple papel de las significaciones
imaginarias sociales, dice Castoriadis, con la instauración de estas significaciones, su instauración se da cada vez junto con la concreción en todo tipo de instituciones mediadoras. Y aquí yo voy a referir, en el caso zapatista, algunas de los distintos momentos. Primero, los Aguascalientes y la Convención Nacional Democrática. Después, su emplazamiento y su llamado al movimiento de liberación nacional. Después, lo que se convertiría en los territorios liberados, los municipios autónomos, las juntas de buen gobierno, todos ellos espacios de convergencia de esos sujetos en su condición de alteridad. Eso me parece que es lo más relevante y que encuentra resonancia en el pensamiento de Castoriadis cuando nos habla de que precisamente la política se traduce en eso, en un espacio en el que están y lo constituyen los sujetos reflexivos y deliberantes. Por eso dirá Castoriadis que a partir de estos elementos, retomaría Castoriadis y dirá que el proyecto de autonomía se vuelve incompatible con la idea de dominio. En el caso del sujeto zapatista, eso se traduce en que se ha desprendido de la condición de sujeción, de la condición de subalterno, y que se complementa con la idea de luchar incluso contra sí mismo por no pretender ser hegemónico. Al menos esa es la visión y la lectura que yo tengo. Cuando me refiero a la idea de que se desprende de la condición de sujeción y de subalterno, por ejemplo, es que llega un punto en que dice: estas instituciones no van a reconocer al sujeto que somos, entonces es un punto y aparte, dejo de ser precisamente subalterno de esa hegemonía, y eso es lo que dará lugar precisamente a los municipios autónomos y a las juntas de buen gobierno, es decir, crean y dan lugar a sus instituciones para poder seguir empujando o emplazando ese proceso de transformación social. ¿En dónde es que veo estos elementos en el zapatismo? Nada más como referencia, señalaría algunos elementos de las declaraciones de la selva. En la primera comenzaron diciendo ya basta y haciendo una declaración de guerra, pero declaración de guerra que cobraba sentido en la idea y cito: somos herederos de quienes han forjado nuestra nacionalidad, después de haber intentado todo por poner en práctica la legalidad, digo yo, y nada que sucedió, se reconocen entonces como insurgentes del EZLN. En la segunda, esto lo dicen en enero de 1994. En junio del 94, en la segunda declaración, decían que habría que replantear el problema del poder, lo que obligaría desde esa perspectiva a una nueva cultura política, porque el problema, consideraban, se trata de quién ejerce la función de gobierno. Se complementa la idea, por eso es que estamos proponiendo la antesala del Nuevo México. Por ello es que la revolución, o esta revolución, concluirá con un espacio libre, democrático, de lucha política. Nacerá una nueva relación política, una nueva política, la confrontación entre propuestas políticas. Es entonces cuando se propone la Convención Nacional Democrática, luego el gobierno provisional y una nueva Carta Magna, de la que hasta la fecha no van a cesar en el punto. Es decir, hay un falso planteamiento en la idea de la autonomía que se traduce en el sin Estado. Nunca dicen que es sin instituciones, y en lo que se objetiva y en lo que se concreta es precisamente en la insistencia en que ésta se objetive en una nueva Carta Magna.
Entonces, el EZ reclama el reconocimiento de los pueblos indios como sujeto reflexivo y deliberante, portador de doxa política. En la tercera declaración de la selva, hecha pública en enero de 1995, dirán que la cuestión indígena no tendrá solución si no hay una transformación radical del Pacto Nacional, que es redefinir las instituciones. La forma de incorporar a los indígenas a la nación a través de las autonomías, reconocimiento en su organización social, cultural y política. Propusieron entonces el Movimiento de Liberación Nacional, incluyendo el espacio de la Convención Democrática, haciendo un llamado a la que entonces nombraban como la señora sociedad civil, para que en su medio y por sus formas de lucha, para quienes por su medio y en sus formas de lucha que consideren posibles y necesarias, hagan o formen parte del proyecto de dar fin al sistema de partido de Estado. Entonces volverán sobre el tema de la Carta Magna y dirán: declaramos válida la Constitución Política del 5 de febrero de 1917 y a ella le agregaremos la cuestión de las autonomías de los pueblos indios. En la cuarta declaración, pronunciada en enero de 1996, dirán: aquí estamos, somos la dignidad rebelde, que me parece este es el momento ya de la institucionalización del zapatismo. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Y ya conocen parte probablemente es el discurso más conocido del zapatismo, pero hay un elemento que me parece clave, que es lo que potenciará estos espacios de reunión. Dice: nuestra lucha es por hacernos escuchar, por el hambre, por el techo digno, por el saber, por la tierra, por el trabajo justo, por la vida, por el respeto a nuestro derecho a gobernar y ser gobernados, por la libertad, para el pensamiento, el caminar, la justicia, la historia, la patria y la paz. Será entonces que se lanza, y por eso digo que es el momento de la institucionalización del zapatismo, se lanza la iniciativa organizativa del Frente Zapatista de Liberación Nacional. Decían: es el espacio para organizar propuestas y demandas, solución de problemas colectivos. Su programa son los 13 puntos de la primera declaración de la selva, enriquecida. Años después, se clausurará precisamente la mediación del FZLN, porque nació como una institución terciaria clausurada. En la quinta declaración de la Selva Lacandona, hecha pública en julio de 1998, se pronunciaría nuevamente el aquí estamos, resistimos, y lanzan la iniciativa de la Consulta Nacional sobre Derechos y Cultura Indígena. Entonces empezarán a decir: es la hora de las sociedades civiles, es la hora de la sociedad civil nacional, de las organizaciones políticas y sociales independientes, es la hora de los pueblos indios. Desde mi punto de vista, es un emplazamiento precisamente en los hechos, realizar una práctica política autónoma, es decir, al margen de las determinaciones del sistema político. Como referencia muy puntual y a modo de dato, por las mismas, muy cercano en términos de fechas, el PRD hace también una consulta, y en términos organizativos, teniendo todos los recursos, una y otra consulta no alcanzan a tener la misma dimensión. En lo que se traduce, desde mi punto de vista, la Consulta Nacional sobre Derechos y Cultura Indígena es precisamente en una experiencia de organización en términos autonómicos, desde el individuo, la localidad, la organización política, en un espacio de convergencia muchísimo más amplio, simple y llanamente, para operar esta consulta, y fundamentalmente sin recursos del Estado. Bueno, finalmente, en la sexta declaración de la Selva pronunciada en junio de 2005, a partir de un gran balance, un corte de caja en el que
en el que dan cuenta y recuentan lo que ha sido el camino andado, el lugar en donde se encuentran, en dar cuenta de cómo ven el mundo y el país, en decir lo que piensan y hacer lo que piensan hacer y cómo piensan hacerlo, es que lanzan la campaña nacional, dicen ellos, y eso es lo que se nos olvida cuando pensamos en la otra campaña, porque siempre se le piensa como un asunto de contrapeso a la campaña a la campaña presidencial. Dice en el texto, es una campaña nacional para la construcción de otra forma de hacer política, de un programa de lucha nacional y por una nueva constitución. Volverá a surgir el elemento de lo constitucional. A partir de estos elementos que en términos generales, para no repetir los textos, yo señalo que aquí está la posibilidad de lo que Castoriadis llama de la autorrepresentación de la sociedad. Dice Castoriadis, las sociedades modernas se instituyeron por medio del surgimiento de dos significaciones centrales y heterogéneas, antinómicas entre sí: la expansión ilimitada del dominio racional sobre la naturaleza, que nosotros conocemos como capitalismo, o expresado en la dimensión capitalista de las sociedades, y la autonomía social e individual que se corresponde con el proyecto de emancipación. En ello está la base, la base de ello está en la creación imaginaria, en la posición de formas nuevas, formas determinantes, que son obra de ese colectivo anónimo del imaginario instituyente, del que yo insisto, esa expresión, el zapatismo. Es el zapatismo el que puede representarse o el que puede presentarse como un algo, retomando a Castoriadis. Son los que pueden hacer referencia a su propia temporalidad, son los que dan cuenta de una relación con la tradición sin verse sujetos a la tradición y sin hacer de la historia una especie de museo, sin hacer de la historia una especie de acto conmemorativo, es decir, no caen en lo que sí caerán muchas de las organizaciones políticas de nuevo cuño, que es en la neutralización del pasado, en un punto y aparte de su práctica política. Es decir, desde mi punto de vista y siendo consecuentes con Castoriadis, el zapatismo es una colectividad política, reflexiva y deliberativa, no es una organización en sentido en sentido estricto. Iba a retomar algunos elementos de lo que Castoriadis planteará como crítica a los movimientos sociales de los años 60 y 70, pero solo referiré dos elementos que me interesa para retomar la crítica a Castoriadis. Dice Castoriadis, desde hace unos 30 años observamos la desaparición de hecho de estos movimientos. Estos movimientos en su momento dieron lugar a una dinámica sociopolítica que germinó en corrientes que apuntaban a hacerse cargo de la sociedad, proponiendo a la vez modificaciones esenciales de sus instituciones y de las orientaciones definidas de las actividades sociales. No sé si en este momento, si Castoriadis viviera, diría exactamente lo mismo de esos mismos experiencias de organización política. Dice, los grandes movimientos que han sucedido y a las sociedades occidentales, los de los jóvenes, las mujeres, las etnias, los culturales y los ecologistas, tuvieron ciertamente y conservaron potencialmente una importancia considerable desde todo punto de vista, y sería superficial creer que han dejado de tener un espacio propio en la sociedad, pero actualmente su reflujo los deja como un grupo no solo minoritario, sino fragmentados y sectorizados, incapaces de articular sus objetivos y sus medios pertinentes y movilizadores. En eso
suscribo fundamentalmente el balance que hace Castoriadis hasta la fecha. Persiste esa idea de sectorizar, pero también se incorporará como una característica para distinguirse entre los distintos sujetos. Es ahí donde se da ese movimiento entre lo instituyente y lo instituido. Es un rasgo de la cultura política, al menos en el caso mexicano. Dice, conmocionaron al mundo, lo cambiaron, pero al mismo tiempo lo hicieron menos viable, pues si bien han podido cuestionar contundentemente el desorden establecido, no pudieron ni quisieron asumir un proyecto político positivo, que eso sí lo haría a finales del siglo XX el zapatismo. Y eso es lo que le aporta a la política, o lo que le permite precisamente reinsertar el sentido original que Castoriadis reivindica de la política como un espacio para dirimir el conflicto y la diferencia de la visión y de la visión y de la posición. En fin, traía otras ideas, no me interesa porque quiero llegar a lo que es la intervención de la entrevista a Castoriadis que titularon Visiones sobre el México finisecular. Dice Castoriadis, en su segunda visita a México, primera a Guadalajara, que ocurre en octubre de 1997, cuando visita la ciudad con motivo de su participación en el foro sobre política, democracia y desarrollo, los retos de fin de siglo, convocado por el CIFS del ITESO. Dice en esta segunda visita, cuando le preguntaban su opinión sobre el EZLN y sus demandas, dice, le preguntaban en 97, y estuvo aquí en octubre del 97. Le preguntaban, dice, visto desde su experiencia de militante socialista en Europa, ¿cuál es su opinión sobre el EZLN y sus demandas? Y dice Castoriadis que si bien no contaba con mucha información acerca del movimiento armado en Chiapas, alcanzaba a comprender, y cito, a comprender que se trata de un movimiento como un proyecto étnico liberador en la búsqueda de la justicia social y la autonomía. Si esto es así, el zapatismo armado vendría a formar parte de las numerosas formas de resistencia que se dan en el mundo occidental como parte del conflicto inherente a las sociedades históricas y modernas. Aquí es mi primer discrepancia con la lectura de Castoriadis. Está asumiendo que el movimiento armado de Chiapas, de allá de ese lugar recóndito al que siempre se le había ubicado y situado como al margen precisamente de la modernidad, que si los pueblos se encontraban precisamente los pueblos indios se encontraban en esa condición y situación era porque no se habían modernizado. Y entonces, esa es una imagen que muestra precisamente desde dónde Castoriadis está viendo esa realidad. Y sí, sigo con Castoriadis. Considera que el caso de Chiapas obliga a preguntarse por las razones por las que nuestra sociedad marchan al abismo en medio del control del conflicto social y de la conciencia individual. Dice, tenemos nuevas formas de resistencia. En Chiapas se conjugan de manera evidente numerosos símbolos mundiales creados de manera imaginaria en los últimos años. El símbolo cultural étnico que resurge de la muerte y el olvido, la afirmación de la mujer negada como símbolo de emergencia, la participación de la sociedad civil que normalmente se organiza en torno de problemas públicos límites, la religión instituida y en persecución. Y aquí hay otro elemento que me parece clave de esa condición de sujeto europeo y particularmente de sujeto europeo francés y griego, que suponga, y el filtro desde el que ve la experiencia
zapatista es desde un símbolo cultural y no como un sujeto, y que recurra precisamente a uno de los términos que han contribuido precisamente a la colonización desde el saber, que es la idea de etnia, elaboración de la herencia de la antropología, que diera por sentado que este sujeto surgía de la muerte y del olvido. Si algo van a venir a enseñarnos a partir de sus discursos los zapatistas, insisto, como experiencia, es que ellos como sujetos no se habían olvidado y que menos estaban muertos. En todo caso, lo que estaba muerto era la imagen para el sujeto europeo y no solo ocurre, curiosamente, no solo ocurre en el caso mexicano, sino que esas emergencias nos las vamos a encontrar precisamente en otras latitudes distintas a estas, que es la africana y que es la oriental, el cercano y el lejano, el cercano y el lejano oriente. Hay otro elemento, insisto, cuando le preguntaron su opinión sobre la iniciativa zapatista no respondió nada. No obstante, señalaría respecto de la existencia de un México moderno y uno tradicional, y cito a Castoriadis: la elección de necesidades está llevada por un sistema de significaciones imaginarias que valoran y desvaloran, estructuran y jerarquizan un conjunto cruzado de objetos que son la orientación de una sociedad. En este sentido, tanto en el caso de México como en otros países, me parece posible la coexistencia de diversas instituciones, culturas, grupos sociales, colectividades étnicas, etcétera, dado que resulta perfectamente compatible con las posibilidades de integrar una identidad común. No afirmo que sea fácil, pero la posibilidad ocurre cuando se crean significantes aglutinadores sólidos como el de la nación. Símbolo que puede ser capaz de integrar la diversidad, pluralidad étnica, y social. Volveré sobre esta respuesta, pero aquí quiero hacer el énfasis en la idea de la nación. Lo último que tiene la nación es precisamente el de ser un significante aglutinador. Su función es precisamente sustituye una experiencia de orden histórico antropológico y la impone o termina convirtiéndose en una disposición política. La idea de la nación en eso se traduce para el caso de los pueblos indios en Latinoamérica, su desaparición como sujetos singulares en las instituciones. Precisamente parte de lo que motiva el alzamiento zapatista es precisamente el del reconocimiento como sujeto de derechos. Él insistirá en que es un símbolo capaz de integrar la diversidad, pero estamos hablando de alteridades, no estamos hablando de formas distintas de lo mismo. Y eso, solo por esta idea es que me parece una de las intervenciones más desafortunadas de Castoriadis. Habla de diversidad y habla de pluralidad étnica y social. La pluralidad es evidente por sí misma, y eso es precisamente lo que la idea de la nación va a desaparecer como experiencia cultural, y que tendrá su expresión por ejemplo, en el sistema de partidos. Todo aquel que quiera participar en política tiene que hacerlo a través de la mediación partidaria, por ejemplo. Bueno, sigo retomo a Castoriadis en su respuesta. Como ocurre también en muchas partes, el racismo y la exclusión en contra de los indígenas u otras minorías, le sigue llamando minorías, tiene que ver con la creación simbólica de un ser inferior en lo intelectual. Así, me parece que en México, como en otras partes, se da la convivencia de distintas culturas, pero en donde alguna es hegemónica sobre las demás subordinadas. Esta construcción imaginaria es real
y mantiene el dominio del símbolo occidental sobre el símbolo autóctono. Esta es la parte de su europeidad, es decir, lo ve precisamente como eso, como un ser autóctono, precisamente como sujeto originario y demás. No actualiza, el problema es que no actualizan la percepción que tienen de este sujeto. En fin, estos son como 2 o 3 elementos que me parece entran en contradicción con lo que él mismo señala, y para no extenderme más quisiera abordar 3 puntos: lo que el autor entiende por democracia, lo que para él implica la política y lo que considera la primera emergencia de la autonomía. Empiezo con la última. La primera emergencia de la autonomía, dice Castoriadis, es la autorrelativización de la sociedad, el distanciamiento y la crítica en los hechos y en los actos de lo instituido, la primera grieta de lo imaginario, y esto me parece describe perfectamente al sujeto zapatista y no describe del todo a otro tipo de movimientos sociales, sobre todo en lo que tiene que ver con la autorrelativización y con la crítica de lo instituido, fundamentalmente cuando insistimos en legitimar un sistema político como el que tenemos. Dice Castoriadis, estamos comprometidos en una transformación de esta existencia. La única elección que tenemos consiste en sufrir o hacer, en confusión y lucidez. Y amigo, desde mi experiencia o visión o lectura, el hacer lo ha puesto el zapatismo y la lucidez está en esos textos que les referí hace un momento. Y dice Castoriadis, es en el hacer de cada colectividad donde aparece como sentido encarnado las respuestas a las preguntas sobre la propia identidad, la articulación de la sociedad, el mundo, las relaciones con y los objetos en él contenidos. Ese es un elemento. Lo que implica para Castoriadis la política, implica una institucionalidad que permite y promueve su propio cuestionamiento. Cuando ésta aparece, entonces hay reconocimiento explícito de que la institucionalidad social y la ley no se fundan más que en la sociedad misma, cuestión que ha sido negada por la idea de nación precisamente. Son obra humana sujeta a su propia capacidad crítica, que renuncia a toda posibilidad de legitimidad fuera de sí misma. Y finalmente, nuestro autor entiende por democracia la autoinstitución explícita, reflexiva de la sociedad. La democracia es un espacio de opinión, doxa, en el que todos pueden participar formando sujetos capaces de gobernar y de ejercer el gobierno de manera directa. La democracia es conocimiento y participación de todos en el establecimiento de la ley, y aquí no hay regateos, es todos, no solo los ciudadanos, que eso está en el espíritu de la idea de la nación. Este espacio se interroga sobre las mejores instituciones no instrumentalmente, y lo que nos va a heredar la historia, el pensamiento político y la historia política moderna es precisamente la instrumentalización de las instituciones. Y eso es lo que va a venir precisamente a cuestionar y a poner en tela de juicio el zapatismo. Lo último que tienen que ser las instituciones, aunque cueste más trabajo elaborarlas, es ser instrumentales. En fin, eso es parcialmente lo que les quería compartir. Bueno, pues sí, yo tengo algunos comentarios que bueno, primero que nada, como en otras ocasiones, quería yo, primero, bueno, felicitar a Rocío, ¿verdad?, de la reflexión que nos presenta, tan documentada en un movimiento que, como yo he dicho en varias ocasiones, desconozco en gran medida, ¿verdad?, y siento que es una
pues una carencia de mi parte que espero poder solucionar en breve, ¿verdad? Precisamente la exposición que nos presentas, Rocío, el día de hoy me parece muy ilustrativa de muchos contenidos que para la gran mayoría de la gente como yo pues son muy desconocidos. Sin embargo, hay algunas cuestiones que sí me gustaría señalar, no específicamente del movimiento zapatista, visto que, como te acabo de decir, no es un movimiento que conozco, entonces no me siento con autoridad, digamos, para pronunciarme al respecto. Voy más bien a referirme a una cuestión que tiene mucho que ver con nuestra cultura política en América Latina, precisamente, y voy a trabajar un poco en mi reflexión en torno al binomio, digamos, que tú de alguna manera también asumes en tu exposición, que es el binomio entre identidad y alteridad, ¿verdad? Identidad y alteridad. Efectivamente, tú mencionas, pues es realmente una especie de consigna que no solamente el movimiento indígena, sino muchos otros sectores, digamos, refieren respecto a esta cuestión de los 500 años de lucha por la emancipación contra el Estado mexicano. La primera pregunta o la primera reflexión que yo quisiera compartir contigo es si la reacción contra el Estado mexicano supone la formulación de un proyecto de sociedad. Aquí quiero un poco ir más allá, digamos, de lo que sería la noción, digamos, ¿cómo decir?, común de resistencia, ¿verdad? Quiero ver, o quiero de alguna manera invitar a la audiencia a reflexionar en torno a en dónde la resistencia se hace proyecto de sociedad, en donde la resistencia es más que la simple reacción a una fuerza opresora, en este caso el Estado mexicano, ¿verdad? Obviamente, de la respuesta que se le dé a esa pregunta, dependerá en qué medida somos verdaderamente sujetos autónomos, ¿verdad? Y en esa medida, digamos, creamos en la historia, que es el espacio de creación o de autocreación de la sociedad, una sociedad, digamos, distinta, ¿verdad? Obviamente, en esta reflexión incluyo la propia reivindicación de la autonomía por parte de los pueblos indios, ¿verdad? Es decir, en qué medida esa reivindicación de la autonomía por parte de los pueblos indios es una reivindicación que rebasa, digamos, lo que entendemos comúnmente por la resistencia, digamos, ¿verdad? En este caso al Estado mexicano, pero bueno, puede ser a cualquier otra cosa, ¿verdad? Ahí me voy a referir un poco a una cuestión que tú también en uno de los textos que citas aludes, ¿verdad?, durante tu exposición, y es precisamente esta cuestión de la visión del mundo, es decir, cada sociedad en efecto crea una visión del mundo, ¿verdad?, y se ubica dentro de esa visión del mundo. Ayer precisamente en una conversación en el pasillo con Antonio Bolio, mi colega, ¿Antonio qué? Paoli Bolio, colega de aquí de la UAM Xochimilco, él me comentaba ese pasaje donde Castoriadis dice que efectivamente cuando se pone en entredicho esa visión del mundo, se ataca a la identidad de aquella persona que de alguna manera la está suscribiendo, ¿verdad? Entonces, aquí quiero un poco, retomando esta intención que te comentaba al principio, proponer esa reflexión, es decir, cómo en la perspectiva de lo que tú nos estás presentando podemos pensar la relación que hay entre la identidad y la alteridad, ¿verdad? Efectivamente, cuando Castoriadis critica, digamos,
la ideología de la diferencia, como esta especie de palabra de orden del 68 francés, se refiere a esta condición, es decir, hay una radicalidad, ¿verdad?, que separa la diferencia de la alteridad. Ahora bien, la alteridad, en efecto, es lo opuesto a la identidad, ¿verdad? Aquí quiero un poco retomar esta cuestión, que es una frase también de un texto que está en francés, no sé si lo han traducido, es una entrevista que se le hizo a Castoriadis. Puedo eventualmente pasarles la referencia bibliográfica, está colgada en la red. Castoriadis dice en un momento dado, la permanencia en la identidad es la muerte. La permanencia en la identidad es la muerte, ¿verdad? ¿Qué es lo que esto supone? Supone que en la perspectiva de Castoriadis, el entendimiento de la democracia radical o de la sociedad autónoma tiene que ver con una propuesta trágica. Es decir, hay una tragedia en sentido clásico en lo que sería precisamente la condición del régimen democrático radical. ¿Por qué hay una tragedia de por medio? Porque precisamente se entiende que como el sentido puede ser creado, también puede ser destruido. Es decir, de alguna manera, si hay algo que caracteriza el régimen democrático entendido en sentido radical, es que los sujetos socializados por ese régimen son socializados en la aceptación de la finitud, en la aceptación de la finitud. Eso nos lleva un poco, de nuevo, a la cuestión, digamos, de nuestra cultura política de izquierda, en América Latina en particular, y me lleva mucho a lo que Castoriadis de alguna forma denomina los sueños pastorales, ¿verdad? Cuando habla un poco, por ejemplo, incluso de un poco de la escuela de Frankfurt y de algunos ideólogos, digamos, del 68 francés, se refiere a esta cuestión de los sueños pastorales. Tú hablas de la cuestión de sectorizar cuando te refieres a los nuevos movimientos. ¿En qué medida no podemos, y aquí incluiría yo en total ignorancia, como ya lo he reiterado, una valoración respecto a la forma del movimiento digamos, indígena que hemos conocido bajo el nombre de zapatismo en los últimos años, ¿verdad? ¿En qué medida esa sectorización no ha cobrado en algunos casos lamentables, ¿verdad? Y en todo caso trágicos, la forma de una comunitarización? Es decir, ¿en qué medida el riesgo de las minorías o de los movimientos nuevos es un riesgo que perdura en el sentido de la endogamia, en el sentido de la relación mítica con la propia institución? Eso es algo que, obviamente, repito, no estoy refiriéndome al caso particular del zapatismo, pero es algo que efectivamente podemos reconocer en muchos de los nuevos movimientos, ¿verdad? Que de alguna manera, después de haber sido sumamente novedosos, sumamente radicales, ¿verdad?, en un momento dado se convierten también en una cultura de repetición, en donde la relación con la propia institución es una relación mediada por el mito, ¿verdad? Entonces, ahí un poco, sí me gustaría, eventualmente, si te pareciera sensato, regresar un poco sobre la valoración de esos elementos a la luz del movimiento zapatista que también conoces, ¿no? Entonces, un poco para concretar, quisiera yo solamente formular algunas preguntas, ¿verdad? La primera pregunta sería, ¿el sin-Estado es la forma exclusiva de la no alienación? Es decir, ¿el Estado sería la única instancia que aliena a los movimientos o habría otras instancias que alienan al movimiento? Es decir, y aquí quiero un poco, digamos, alargar la discusión al hecho de que el Estado no es la forma exclusiva de la institución del poder político y que la institución alienante no solamente es el Estado, también es la religión, también es la familia, también es la escuela, también es el hospital y de ahí para adelante, pues. Entonces, esa primera pregunta, es decir, ¿el sin-Estado es la forma exclusiva de la no alienación? Es decir, ¿habría de alguna forma en la resistencia al Estado una especie de
de reivindicación de un Estado, digamos, de no contradicción, un Estado ideal donde todo fluye, etcétera, etcétera, un poco retomando la cuestión de los sueños pastorales, ¿verdad? Obviamente sabemos que no, sabemos y espero que, digamos, tengamos oportunidad de mirarlo más detenidamente desde tu perspectiva. El Estado no es la única institución que niega la autonomía, ¿verdad? Hay otras instituciones que niegan la autonomía. Y en ese sentido, ¿cómo se ubica la cuestión de la reacción ante? Es decir, reaccionar ante la alienación del Estado-nación es automáticamente estar comprometido con un proyecto de sociedad. Y en ese sentido, aquí va la otra pregunta, siempre, repito, sin necesariamente, digamos, reducir el alcance de esta interrogación al movimiento zapatista. Yo me pregunto, ¿cuándo se es zapatista y cuándo se deja de ser zapatista? ¿Verdad? Sería una cuestión que me parece que es importante y que siempre remite a esta cuestión de la relación con la institución propia y el binomio, digamos, identidad-alteridad, ¿verdad? Tú refieres precisamente en este sentido, te refieres obviamente a, como no eres la única, es decir, ha habido, en ese sentido hay un registro largo, ¿verdad?, respecto a esta cuestión, digamos, como de pues un poco la consideración de la postura castoridiana como una postura helenista, occidentalista, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí a lo mejor voy a caer un poco en la caricatura, pero bueno, pensando en nuestra cultura política de izquierda, por ejemplo, ¿verdad? El caso de Marx, por ejemplo, o el caso de Jesús, ¿no sería en este caso el mismo caso? Es decir, ¿serían ellos latinoamericanos? ¿O qué es ser latinoamericano? ¿Y qué es ser europeo? ¿Y en qué medida hablar de autonomía puede de alguna forma convertirse en una especie, digamos, de anatema cuando se es europeo, pero no cuando se es latinoamericano, entre comillas? No sé qué quiere decir. En ese sentido, quisiera solamente terminar, ¿verdad? Esta ya sería la última parte. Seguramente tú conoces en el debate democracia y relativismo, cuando Castoriadis se refiere al modo en el cual evolucionó de alguna forma la izquierda oficial, la cultura de la izquierda oficial en Europa, y la manera en la cual se hizo un traslado ante el aburguesamiento de la clase obrera en Europa, se hizo un traslado de la condición de sujeto revolucionario de la clase obrera europea al campesinado en América Latina, al campesinado, digamos, empobrecido, ¿verdad? En este caso, me gustaría a lo mejor que retomaras un poco no sé, un comentario respecto a esta eventual explicación de mucho de lo que ocurre en nuestra cultura política de izquierda en América Latina. Entonces, gracias y adelante. Hay una discusión en la que estamos metidos, voy a decirlo de esta manera, desde la propia perspectiva del zapatismo, con eso que implica sujetos siempre, pluralidad de sujetos colectivos y singulares, zapatismo urbano, zapatismo de LZ, muchos zapatismos, en donde la pertinencia de reconocer cuándo se deja de ser y cuándo se es zapatista, me motiva para meter la discusión que tiene que ver con la parte fundamental de lo que tú planteas sobre el binomio de identidad y alteridad. Traemos una discusión en la que, a partir de una pregunta de por qué es en Chiapas, en ese momento, y por esos pueblos mayas, donde surge la rebelión y no en Oaxaca, no en otros lados. La misma pregunta la podemos hacer por qué en este momento, en los pueblos árabes y demás, por supuesto, y de tantos otros. Hago un primer paréntesis. Si no reconocemos no los cientos, sino los miles de sujetos colectivos y singulares que por todo el planeta no solo hacen la resistencia anticapitalista, sino que de manera simultánea, no por cuestiones de sobrevivencia, sino de realización de deseo, están ensayando formas al margen del Estado y del capital
esta discusión que significa al margen del Estado y el capital, lo voy a dejar así por lo pronto. Nosotros vamos a caer en el problema identitario o de identificación de sujetos que en embrión son despliegue de potencialidad en la perspectiva de la autonomía y la autoemancipación, pero que aún todavía no se pueden observar de manera evidente. Cierro el paréntesis. Regreso al planteamiento en el cual la idea de el zapatismo con las cualidades correspondientes que yo decía en mi intervención pasada, ya los vemos, en el cual, en mi intervención, cuando me tocó la vez pasada exponer a mí sobre los sujetos de zapatistas que constituyen los colectivos de la otra campaña del Seminario de Sujetos y Prácticas en Jalisco, daba una serie de elementos de configuración de la subjetividad que ahora voy a tratar de complementar. Rocío lo hizo ampliamente respecto del zapatismo del EZ, con un ejemplo muy particular para debatir con la idea de lo que tú reduces en términos de identidad a versus alteridad. Creo que el problema de reconocer que la principal fuente de institucionalización de la insignificancia y la represión de las iniciativas de creación humana y transformación social en los sujetos, la importancia de reconocer que es la autosumisión, autorrepresión, es por el pequeño defecto de no reconocer que la subjetividad, es decir, el despliegue del hacer de los sujetos, tiene en lo psíquico una parte fundamental. Y en lo psíquico de la subjetividad del sujeto, el problema de la represión, la autosumisión, en el caso concreto de sujetos en este planeta, en esta época, tiene que ver con una articulación del inconsciente colectivo con el problema de la ideología religiosa. ¿Por qué pueblos como los mayas zapatistas pueden ser el sujeto que logra la ruptura ética, epistémica, política, etcétera, con estos dos, teniendo en cuenta que estos dos elementos de la subjetividad, lo psíquico reprimido, el asunto de lo religioso, sin entender que es posible porque 500 años, como dicen ellos, han estado resistiendo a partir de una cosmovisión diferente a la religión cristiana en este caso. Ya sé que el mundo entero reivindica a Samuel Ruiz, pero para mí es uno de los más destacados agentes dominantes del capitalismo. Es el que mejor lo logró, es el que mejor lo ha hecho, es el que mejor ha logrado el anexionismo ideológico de los indios, de los pueblos indios. Fíjate cómo estoy extrapolando la discusión a un asunto que tiene que ver con el que mejor lo ha logrado y que todavía está el resabio en los propios zapatistas para ir viendo esta pregunta que planteas tan fuerte de ser zapatista implica la ruptura ética y epistémica desde la idea del inconsciente dominante, pero también el problema de lo religioso. Por supuesto no estoy queriendo caer en la vulgaridad de decir que el cristianismo de los indios chiapanecos zapatistas es como cualquier cristiano occidental. Por supuesto que las formas, no híbridas ni mucho menos. Parto de la idea de que el propio Leckendorf nos ha mostrado cómo la discursividad propia de los tojolabales y las formas de hacer son formas propiamente instituyentes, permanentes, en las cuales no existen palabras como jefes, no existen palabras como el asunto de dominantes y dominados, mucho menos. O sea, en sí misma la forma de cosmovisión, de perspectiva como sujetos, tienen la naturaleza como considerada como sujetos todos, las piedras, todo, no digamos el agua que está viva y demás. Entonces, lo que quiero decir es, si nosotros pensamos por qué surge en ese momento, en ese lugar del planeta, con los pueblos indígenas zapatistas, esta forma de rebelión, tomando en consideración todas estas cosas, creo que cuestionar la cosa de llamarle resistencia, simple resistencia, a el despliegue de esa subjetividad que viene de muy lejos
Estamos hablando de que la posibilidad de configurar y conjuntar conciencia histórica con conciencia política, con conciencia psíquica, no es ninguna cosa simple. Estos pueblos estaban en condiciones de articularse en esa perspectiva por los elementos generales que estoy diciendo. Pero bueno, ya aquí Rocío y los demás tendrán algo más que agregar para no extenderme. Jorge Alonso, Adelante, Jorge. Yo estoy de acuerdo en que una de las cojeras del pensamiento de Castoriadis es su acendrado eurocentrismo, que desde la perspectiva y mitologización de la Grecia antigua como expresión de la democracia, plantea y ve todas las cosas. En ese sentido, pues yo considero que tiene muchos puntos ciegos para ver realidades como las que nos está expresando Rafael. Sin embargo, yo creo que tiene otras cualidades muy importantes que debemos rescatar. Hay un texto que acaba de sacar Massimo Modonesi, que se llama Subalternidad, Antagonismo y Autonomía. Y entonces él le da seguimiento a cada uno de estos conceptos, de cómo se originó, cómo se fue desarrollando y cuál es el aporte que puede darnos actualmente. Pero lo interesante que hace este autor es que al llegar a la autonomía y ver los aportes no solamente de Castoriadis, sino del grupo de Socialismo y Barbarie, al desarrollar la autonomía, cómo ligan la capacidad de los sujetos para articular un horizonte de emancipación que despliegue un proyecto político y las condiciones históricas para vivir más allá de los límites mismos que ha impuesto el capitalismo. Y otra cosa que hace Modonesi es que él articula a su vez los tres conceptos y hace ver cómo tienen viabilidad los tres, con sus límites obviamente y con sus contradicciones, para esta nueva subjetivación política, para encauzarnos hacia un horizonte de emancipación. Entonces, en estas contradicciones, yo creo que Castoriadis nos puede dar en sus grandes aportes un gran impulso, y en sus límites, pues podemos señalarlos, como lo ha hecho Rocío. Muy bien, muchas gracias, Jorge, por tu participación. Nada más un pequeño detalle que no tiene, o sea, sí es importante, cuando mencionaste, que sucede a menudo, cuando mencionaste socialismo, es socialismo o barbarie y no socialismo y barbarie, ¿verdad? ¿Socialismo o barbarie. Socialismo. La organización se llamaba Socialismo o Barbarie y no Socialismo y Barbarie. Pero bueno, muy atinados los comentarios, Jorge, muchas gracias. ¿Alguna otra persona que quiera participar por ahí? O Rocío, si quieres tomar la palabra. Sí, claro. A ver, bueno, primero, yo soy una castoridiana, de corazón. Me salvó la vida universitaria. Eso es un punto importante. Y precisamente retomando este elemento de yo prefiero decir europeidad, porque es así como un señor de todos los lugares. Cuando aquí se ha dado esa discusión, yo siempre, es que Castoriadis es consecuente, es un sujeto
formado por la sociedad a la que pertenece, es sujeto de su sociedad, es así como puede verlo y ese es el límite, lo que se convierte también en un espejo para nosotros respecto precisamente a un punto que tú señalabas, cuando se reivindica lo identitario. En el caso latinoamericano no hay mucha bronca, pero sí cuando sucede en este caso, cuando hablamos de los europeos. Ese es el límite creo que ese es el límite de la identidad. Sin querer o por la naturaleza de esta se convierte precisamente en un límite, y por eso me parece importante el énfasis que se hace en insistir siempre en la autoalteración de los sujetos. Yo retomé como ejemplo de autoalteración las referencias a las 6 declaraciones porque son una muestra de un sujeto que se va autoalterando, es decir, que no se clausura sobre en el proceso fundacional. Si revisamos la obra de Castoriadis, hay precisamente la maduración de un pensamiento, la disolución de la revista Socialismo o Barbarie forma parte de ese ejercicio de autoalteración por no cerrarse sobre sí, ¿no? Eso es un aspecto que a mí, de lo que se señalaba, me interesa rescatar. Estamos metidos en esa dificultad y corremos los riesgos unos y otros sujetos. Eso es precisamente lo que le pasará a las grandes luchas corporativas latinoamericanas, es decir, la crítica en todo caso estaría en la necesidad de que dieran ese salto a convertirse en otra cosa. Uno de los temas que probablemente resurja es cómo vamos a entender precisamente la lucha la lucha política ante esta dificultad, en donde yo insisto, y por eso lo dije al principio, es cómo este sujeto que soy ve algo de lo que no tiene exactamente a la mano, pero que le permite precisamente elucidar y reflexionar sobre la realidad de la que soy parte. Hacías una pregunta específica de cuándo se es y cuándo se deja ser zapatista. No sé, porque yo no soy zapatista. Eso sería una cuestión, pero eso me lleva a la pregunta que hacías a propósito de si el sin Estado es la forma de no alienación, y en este caso si permanecer en la no identidad es también un estado de no, o una forma de no alienación. Yo diría que el punto es la fuente de la alienación, y nada más que no encontré la referencia concreta cuando Castoriadis dice que toda institución se concreta en la relación social, y en este caso, como bien señalas, a la religión, la cultura, y demás, terminan convirtiéndose en fuente de esta. Entonces yo diría que la relación social clausurada, reificada, cerrada, es decir, la relación social que se torna de dominación es el elemento primigenio y nuclear de cualquier expresión de alienación. Pero yo sí insistiré en que el Estado, es decir, esa relación social que conocemos como Estado, es la que hemos vivido la sociedad del siglo XX, particularmente de la segunda mitad del siglo XX, como la instancia y la relación social alienante por excelencia, la encargada de operar todos estos procesos, ¿no? Entonces yo referiría esos dos elementos. Hay que pensar en la relación social en su generalidad, cuando ésta se vuelve fundamentalmente una relación de dominación, y para las sociedades del siglo XX va a ser el Estado.
ni siquiera la religión en su generalidad, es decir, para los distintos sujetos que constituyen las diferentes sociedades singulares. Creo que es, después de la religión, la segunda instancia y relación social más alienantes en la historia de la humanidad. Esa es mi opinión particular. El Doc quiere por ahí hacer una irrupción. Sí. Digo, para no perdernos en este puntito, permítanme mis viejas raíces. Recordando uno de los primeros textos de Marx sobre la cuestión judía, él hace ver cómo los judíos veían que el Estado, al reconocer la situación política de igualdad, les permitía la liberación, es decir, el Estado permitía que cualquier religión pudiera estar en condiciones de igualdad, y eso lo veían como muy bueno. Pero Marx dice, pero no los libera o no los ha liberado de la alienación de la religión. Y yo sí considero que efectivamente el Estado nos da otras alienaciones y que tendremos, como dijo Rafael Miranda, que liberarnos por la alienación también que instituye fuertemente el capitalismo, pero también la familia, con todo el patriarcado, con toda la reproducción del patriarcado, y obviamente la religión, porque la religión aliena de diferentes maneras y puede estar, no estado, ¿verdad?, pero puede la religión persistir, siguiendo el símil de la reflexión que hace Marx en la cuestión judía. Perdón. Y sobre esto retomaría dos puntos de Castoriadis. Dice, un sujeto que puede entrar en este tipo de debate que se tiene y que aborda estas cuestiones, va a tener precisamente el privilegio de inspeccionar la multitud extraordinaria de posibles que ya están aquí, y que en la medida de sus fuerzas podrá elegir, decidir ser así en lugar de otra manera, y eso es lo que instituciones como el Estado no te permiten, y eso es lo que me parece que a lo que abona mucho Castoriadis, a una idea de un sujeto que se hace cargo de la propia representación que tiene sobre sí y de la forma en que quiere pertenecer a la sociedad que lo ha formado, y eso se traduciría, y retomo al Castoriadis del avance de la insignificancia, y dice, no puede decirse que la crisis de las significaciones imaginarias sociales en el mundo contemporáneo implica desalienación, pero lo que sí va a implicar de la desalienación es la apertura de la sociedad a su propia problemática. Y a propósito de lo que se señalaba, eso es lo que difícilmente los movimientos no han logrado plantear, asumir, ver con claridad la problemática que se enfrenta, y donde creo que los desborda o les lleva mucha ventaja el zapatismo, porque lo ha planteado, o más bien ha emplazado a los sujetos a que precisamente se hagan cargo y se involucren en esa discusión. En ese caso diría mucho suscribo la crítica que Castoriadis hace a los movimientos, porque terminan convirtiéndose en una cultura de la repetición, es decir, y si quieren más banalizada o más superflua, ya no es el morir por la organización, pero sí es antes que la acción, la organización. Y eso me parece que forma parte de esa cultura de la repetición, donde me resulta problemático
moverme con Castoriadis es precisamente en la pregunta que haces de en qué medida se ha fomentado la comunitarización, porque él siempre habla de la sociedad en términos generales. Entonces son como los dos grandes polos. Si eso que plantea en términos generales para la sociedad y que reivindica como la política y la sociedad como el espacio de la política, diría, esa sociedad estaría en condiciones perfectamente de moverse y de dar cuenta de estos espacios, de estos espacios de colectividad, ¿no? Y entonces, hacías otra pregunta de cómo podemos pensar la relación entre identidad y alteridad, retomando la idea de que la permanencia en esta es la muerte. De acuerdísimo, y si algo precisamente le ha permitido al zapatismo es no quedarse en la identidad. Si revisamos el contenido, los contenidos que refieren la primera declaración estaban más en el espíritu de una guerrilla más de corte tradicional. Hablan de declaración, hablan de declaración de guerra, hablan de avanzar hacia el centro del país y tomar el Estado, toda la convocatoria también a la Convención Nacional Democrática, a un gobierno provisional y demás, forman parte de esa cultura, pero el zapatismo que nos encontramos ahora ha roto con ese momento identitario, y hoy los vemos hablando de juntas, y moviéndose y creando instituciones o formas emergentes de institucionalidad como las juntas de buen gobierno, los municipios autónomos zapatistas, y demás. Y lo que me parece más importante de las diferentes convocatorias es cómo articular, cómo hacer converger, es decir, cómo romper con la idea de fragmentación sin precisamente convertirse en la gran vanguardia dirigentes. Aquí el asunto de la otra campaña se ha traducido mucho en esta idea con el Programa Nacional de Lucha, que ya quieren que todos suscriban unas mismas ideas. La forma en que yo lo entendía, que es cómo participa el EZLN en la otra campaña, donde hay muchas otras organizaciones, colectivos, y demás, les decía, es que es un sujeto, como lo son otros, que está poniendo ahí sus apuestas, es decir, su proyecto, sus objetivos de su acción como el sujeto que son. Eso es lo que el reto o el desafío de las nuevas formas de hacer política, y esa es una forma un poco como yo pienso esa relación entre identidad y alteridad, o sea, cómo estar siempre mirando que no se clausure el momento en el que está el sujeto. La primera pregunta que hacías, que era si la reacción contra el Estado suponía un proyecto de sociedad. No, y eso es precisamente lo que se le cuestionaron a los movimientos de los años 70, y diría yo, para el caso mexicano, de los años 80, que no alcanzan precisamente a traducirse en un proyecto de sociedad, pero lo que sí hay en algunos de ellos son prefiguraciones o formas emergentes de nueva institucionalidad, que pues en esas estamos y ya veremos en qué repercute. Entonces, reaccionar contra el Estado no supone un proyecto de sociedad y no tendría por qué suponer un proyecto de sociedad. Eso se da en la dinámica entre los colectivos, y en este caso donde se hace el proyecto de sociedad es precisamente en ese ámbito de lo histórico social, del que tanta y que se vuelve central en Castoriadis, es decir, se construye en términos de su propia historicidad, ¿no? Y eso está
eso está por darse, no sé. Esas son algunas ideas que se me ocurren. A mí me gustaría, a reserva de que hubiera alguna otra intervención, me gustaría terminar con una pequeña reflexión. Tú en este momento mencionabas el modo en el cual, en el caso del movimiento zapatista, prevalece la alteridad por encima de la identidad. Yo de alguna manera, de lo poco que conozco, también suscribo esa aseveración. Yo creo que también es un movimiento que se ha sabido transformar. Y en ese sentido me gustaría hacer referencia a una de las pocas, ahora sí que una de las pocas etnografías que tengo al respecto, y es que el 1 de enero estaba yo en San Cristóbal de las Casas y escuché la primera declaración, ¿verdad?, desde una radio, no sé, tomada por los zapatistas ahí en San Cristóbal. Y me acuerdo que era verdaderamente inquietante, en particular la referencia a los extranjeros en esa declaración que lamentablemente no pude grabar, pero que seguramente debe de estar en algún lugar registrada. Los zapatistas prácticamente decían que pues todos los males de México eran culpa de los extranjeros. Estoy un poco caricaturizando, pero iba un poco en ese sentido, ¿no? Entonces yo siempre me pregunté respecto a esa primera aseveración de los zapatistas, si ellos estaban hablando de mis antepasados o de los suyos, ¿verdad? Entonces yo sí creo que ese aspecto en particular de los zapatistas es un aspecto que se ha ido modificando y no hay más que ver, qué sé yo, San Cristóbal de las Casas, hay 450 ONGs operando, entre las cuales pues por lo menos la mitad, ¿verdad?, tienen su sede en Alemania o tienen su sede en Cataluña o etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido sí creo yo y suscribo enteramente tu aseveración respecto a esa capacidad, digamos, de modificar algunas posturas de principio. Respecto a la cuestión que de alguna manera Rafa estaba también aludiendo, que me parece muy interesante, esta cuestión de que estar, digamos, al margen del Estado y el capital. Entonces, a mí me gustaría también un poco invitarlos, y un poco a lo mejor voy a parecer reiterativo, pero yo les preguntaría, ¿es que el Estado y el capital son las únicas formas de dominio, verdad? En ese sentido, me gustaría un poco como que retomar un poco la radicalidad de la autonomía, ¿verdad?, como una relación perpetua con la propia institución. Y de alguna forma creo yo, Rocío, que tú también lo estuviste mencionando entre líneas en tu exposición. Es decir, finalmente la autonomía no es un estado, digamos, final al cual hay que llegar, todos lo sabemos. Es precisamente una relación con la institución propia, ¿verdad? Y en ese sentido, pues sí, la autonomía sería una relación nueva con la propia institución, lo que de alguna manera nos refieres cuando hablas de esta capacidad del movimiento zapatista de poner en entredicho su propia institución y crear nuevas significaciones imaginarias sociales, te estás refiriendo precisamente a esa nueva relación con la institución propia, ¿verdad? Ahí me gustaría un poco, y ahora sí ya para terminar, hablar un poco de esta cuestión de lo que es el poder, ¿verdad? Recuerdo, y recientemente lo estaba yo refiriendo, recuerdo esa frase que estaba en los muros del 68 allá en Francia, ¿verdad?, donde decía que el poder es el policía que todos tenemos dentro. Eso me permite, que por cierto es una frase de inspiración bakuniniana, ¿verdad? Bakunin en un momento dado habla también de que el poder es el policía que todos tenemos dentro, ¿verdad? Ahí a mí me gustaría un poco reivindicar, a lo mejor ya a título un poco de un exceso de egocentrismo, ¿verdad? Me gustaría un poco reivindicar la famosa noción de infrapoder, ¿verdad? Yo creo que si hay algo que nos enseñó Castoriadis, como siempre, como lo señala muy bien Jorge Alonso, en un discurso nunca totalmente terminado, a veces fragmentario, en momentos un poco incoherente también, ¿verdad? Si hay algo que nos enseñó ese discurso, es precisamente que los procesos de sentido que son anteriores
a la esfera de lo propiamente político, son los procesos donde realmente se definen las cosas, ¿verdad? Ahí yo sería, a lo mejor, diferiría un poco de la opinión de Jorge respecto a la incapacidad por parte de Castoriadis de abordar el contenido que señala Rafa respecto a algunos movimientos y algunas formas, digamos, institucionales de los pueblos indios, ¿verdad? Yo creo precisamente que el gran aporte del psicoanálisis en sentido muy político por parte de Castoriadis es lo que nos permite acceder a ese momento anterior a la esfera de lo propiamente político, que es realmente el momento definitivo, es decir, el capital y el Estado es una forma de institución explícita que domina, pero lo que precede al capital y al Estado, y aquí es un poco a donde yo me quiero un poco remitir, es precisamente a esos procesos de sentido por los cuales el capital y el Estado son algo que valen, es decir, en un momento dado, y aquí un poco va la pregunta, es decir, si no fuera así, ¿por qué el mundo en el que vivimos funciona como funciona? Es decir, hay un proceso anterior al proceso del dominio del capital y el Estado, que es un proceso de sentido en el cual se inviste al capital y al Estado de un valor. Y ese es el proceso que precisamente a mí me parece que representa el gran desafío para nosotros en términos de pensar en una sociedad, digamos, distinta, ¿verdad? Entonces, no sé, a reserva de que hubiera algún comentario, yo no sé, los compañeros Rocío misma allá en el CIESAS Occidente, si hay alguna cosa, y si no, damos por terminada la sesión. ¿Cómo lo ven? Gracias. Gracias, no hay otra intervención.